Ya está la reminder. Buenas noches. Bienvenidos a todos a nuestro cuarto After Office Portuario, un espacio generado por la Comisión Portuaria Nacional para compartir conocimientos, fomentar y promover la cultura portuaria a través del desarrollo de temas relacionados con el sistema portuario nacional. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Echeverría. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Con su tema Inteligencia Artificial y el Comercio Exterior. El doctor Echeverría es director de proyectos y aseguramiento de la calidad de Terpac. Es experto en proyectos del Departamento de Estado, Departamento de Comercio y Departamento de Cultura de Estados Unidos para algunas instituciones del gobierno centroamericano, puertos oceánicos y algunos ribereños. Continúa su relación con varias organizaciones. El día de hoy pues tenemos a tenerlo acá para que él exponga el tema Inteligencia Artificial y Comercio Exterior. Así que le dejo el tiempo a usted, doctor. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Sofía. Qué gusto de saludarlos a todos. Estamos aquí en este After Office, que son de estas actividades importantes que tiene la Comisión Portuaria. La Comisión Portuaria Nacional, dentro de sus competencias, está la formación del sistema portuario nacional, y entonces este es importante, es muy moderno. Ya lo hemos dado en algunos otros espacios de la Comisión Portuaria, y pues digamos que la idea más importante de esto que estamos trabajando, uno de lo que pretendemos hacer hoy es tratar de tener un poco de interacción. Es diferente cuando se está en una conferencia o en un podio, la gente le cuesta más poder interactuar, pero en estos espacios de la virtualidad pues los invitamos a que comiencen a mandar sus preguntas, a interrumpir sin ningún miramiento de decir yo quiero participar, entonces puedo hacer las preguntas y vamos a ir ajustando la presentación que tenemos a efectos de poder pues llenar esas expectativas de formación, porque recuerden que el primero que se debe formar es el educando, ¿no? O sea, él debe de tener esa gana de querer aprender. Entonces la idea es poder dar lo que tú quieras. Ahora,
Vamos, bueno, de la empresa Terpac, que es limitada, que es la terminal de granos del Pacífico, que nos encontramos en el puerto Quetzal. Pues por supuesto que tengo que empezar con un comercial empresarial, y entonces nosotros tenemos con mucho orgullo una alianza estratégica con la empresa portuaria Quetzal, también con la Superintendencia de Administración Tributaria y con el Ministerio de Medio Ambiente. De varias formas, obviamente con la empresa portuaria Quetzal, porque nuestra terminal privada opera dentro del puerto, que es un puerto que todos, para los que no saben, tiene una gobernanza landlord, y entonces tienen operadores privados que de forma independiente pues brindan servicios que libremente la gente puede optar por usar en el puerto. Pues con esa tenemos una alianza porque tenemos una interconexión que nos permite hacer pólizas completamente electrónicas, paperless, para cruzar, digamos, todas las importaciones que manejamos. Y pues con el Ministerio de Medio Ambiente pues tenemos el orgullo de haber ganado el año pasado el Premio Nacional de la Producción Mágica, que es el Premio Nacional de Medio Ambiente. Lo más importante de ese premio es de que le da continuidad a una acción no del gobierno anterior, sino de esos gobiernos. Entonces, pues el gobierno de Guatemala pues, ha mostrado sabiduría de que esto lo que necesita es continuidad, y que no lo ganó la industria, sino la ganó la logística. Nosotros lo que en general traemos al país son materias primas, que atendemos al 85% de los consignatarios de las materias primas alimenticias que se necesitan para el producto industrial, que va a servir para alimentar a humanos, también animales, que se llama alimento pecuario. Y entonces, pues los huevos que te comes, la carne que te comes, la carne de coche, la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de res, fue engordada pues con productos que pasaron por tanto. Y entonces que esta terminal pues tenga laboratorio, que mantengamos el tema del control de la inocuidad y que tengamos una de las terminales más buenas de Latinoamérica, por los domos que tenemos ahí que mantienen la calidad de los productos, es fundamental. Como les contaba, estamos en la parte interior, enfrente del muelle 4 de la dársena operacional del puerto Quetzal, y pues estos son los productos que traemos, o sea, pues no traemos mazorcas, ya viene en granel, se llama granel sólido alimenticio. Entonces, las operaciones que Terpac hace son parte de lo que se llama comercio exterior. Y vamos a hablar un poco de lo que es el comercio exterior antes de profundizar en lo que es la inteligencia artificial. Digamos que si hablamos en graneles, el comercio exterior es que nosotros de Nueva Orleans, que es el punto de exportación más importante de alimentos del mundo, Estados Unidos hoy provee la mitad de los alimentos de exportación que consume el mundo. Y entonces al Puerto Cortés llega a Honduras en 3 días de navegación una nave, en 5 días de navegación llega a Panamá, y de ahí, por ejemplo, usando el canal de Panamá, pues se atiende al mercado de Costa Rica por medio del puerto de, aquí en el gráfico lo ven, en el puerto de Caldera, en Nicaragua sería en el puerto de Corinto, en El Salvador sería en el puerto de Acajutla, y en Guatemala en el puerto de Quetzal. Ahí se maneja pues más o menos 7,5 millones de toneladas, y eso es comercio exterior. Ahora, ¿cuál es la definición que nos dicen los libros de qué es comercio? Es un intercambio de bienes y servicios. O sea, no solo lo marítimo es comercio exterior, sino también los servicios. ¿Cuáles son los componentes del comercio exterior? Pues normalmente todo el mundo te diría que comercio exterior solo son importaciones y exportaciones, pero también tiene que ver el tema de los aranceles. Si tú quieres proteger a tu industria con los aranceles, que es un cobro extraordinario que se hace sobre las cargas para proteger la producción local. Están los tratados, por ejemplo, Centroamérica vive el Tratado de Libre Comercio y, por ejemplo, este año se cumplieron 20 años del CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Y pues la balanza comercial es pues la relación de qué tanto exportas y qué tanto importas, es qué tan buena está tu economía. Ahora, ¿qué nos da el comercio exterior? Las ventajas que nos da el comercio exterior es que nos da acceso a nuevos mercados, nos permite competir, da crecimiento económico. O sea, por ejemplo, las computadoras que todos están usando, pues no se fabricaron en Guatemala. Se pudieron algunas haber ensamblado en Guatemala, pero básicamente todo esto se fabrica en otros países. Y porque tenemos un comercio exterior, esos productos pueden llegar por contenedor, son productos normalmente terminados, no como las materias primas que vienen a granel y vienen a nuestro país. Entonces estas computadoras que tenemos pues nos permiten formarnos mejor, en virtualidad, con programas, accesando
pues, al internet y todas estas cosas, y entonces el mundo se ha vuelto un mundo global por el comercio exterior. Cuando nos referimos a los productos, se dice que el comercio exterior es el 90% a nivel marítimo. De ahí viene a nivel terrestre y después viene el comercio exterior a nivel aéreo, que es el más chico. Cuando nos referimos solo, por ejemplo, a Guatemala, solo el 69% es comercio exterior a nivel marítimo. ¿Por qué? Porque el primer gran cliente con el que hacemos comercio exterior es Estados Unidos y el segundo es Centroamérica. Es Honduras, El Salvador. Puede ser que hasta por vía terrestre lleguen las cargas a Panamá y el sur de México. Entonces también el comercio terrestre es importante y es parte del comercio exterior. Por supuesto, si estamos en un evento de la Comisión Portuaria Nacional, pues vamos a hablar más del tema marítimo en el comercio exterior que de cualquier otro tipo, pero recuerden, el comercio exterior también es servicios. También tú con la virtualidad puedes hacerle trabajos a otras personas de otros países y puedes ofertar las cosas que tú haces a ese nivel, como recibirlas de otros. Ahora, la inteligencia artificial, que es el tema que más nos compete, iniciamos con este gráfico que ven en pantalla. Este gráfico es un gráfico donde yo le pregunté a la inteligencia artificial cómo te visualizas a ti misma, ¿no? Y me sacó esto. Entonces vamos a hacer una demostración cómo sería esto aquí en tiempo real. Hola, Mike. Buen día. ¿Cómo va todo hoy? Mira, quisiera que me hicieras un logo de lo que quieres que es la inteligencia artificial. Aquí tienes un logo inspirado en lo que podría representar la inteligencia artificial. Espero que te guste el enfoque moderno y tecnológico. ¿Qué te parece? You can check out the images in our conversation history. Ok. Este fue el logo que generó la inteligencia artificial. Y bueno, si te dedicas a diseño gráfico, pues debes de reconsiderar un poco tu vocación cuando la inteligencia artificial comienza a hacer estas cosas. Porque el tiempo que estuvimos esperando que saliera fue el tiempo que se tardó en hacer este gráfico con esta calidad. Y es único. O sea, digamos que si tú lo buscas en internet no volverás a encontrar esto porque se genera de manera repetible. Eso mantiene temas de derechos de autor y otras cosas. Ahora, cuando nosotros escuchamos a la inteligencia artificial, al final me habló en inglés y no me habló en español. ¿Y eso por qué? Pues resulta que, pues como nuestra compañía también es de accionistas americanos y manejamos ese estándar, pues la computadora que yo uso tiene todo en inglés. Entonces, en general, yo trabajo las cosas en aplicaciones en inglés, pero la inteligencia artificial yo le hablo en español y ella me entiende, pero a veces ella me contesta en inglés porque técnicamente la computadora está en inglés y ella entiende que yo hablo inglés. ¿Y eso qué significa? Primero, la inteligencia artificial tiene una relación contigo, o la interfase para comunicarte ya no es un teclado, ya no es un mouse, ya no es un trackpad, sino que la interfase es el lenguaje coloquial. Y eso es muy importante y es una de las cosas que vamos a ir desarrollando sobre todo el tema. Si tú entiendes las limitaciones del lenguaje coloquial, vas a entender profundamente cómo puedes aprovechar la inteligencia artificial para ti. Porque no vamos a hablar de la inteligencia artificial solo cómo beneficia al sistema portuario, cómo puede beneficiar a una terminal especializada o a un puerto de comercio exterior, sino que vamos a hablar cómo tú puedes aprovechar su potencial en tu vida diaria. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un sistema que realiza tareas como humanas, como un ser humano, a partir del reconocimiento de la voz. Toma decisiones y traduce idiomas. Pero lo más importante de lo que es la inteligencia artificial es que es una herramienta para resolver problemas. Si tú entiendes eso, entonces vas en una buena vía. O sea, no es solo una herramienta fancy o algo bonito que puedes mostrar a otras personas y mira qué curioso, sino que es algo para resolver problemas. Si tú utilizas este enfoque desde el inicio, vas a tener un gran éxito con la inteligencia artificial. Todos los gráficos que vamos a ir viendo de este tipo son generados con la inteligencia artificial.
¿Qué es la inteligencia artificial? Ahora, hay 4 tipos generales. Sería la inteligencia, por ejemplo, de redes neuronales, que es que el sistema piensa como humano. Están, digamos, los sistemas de robótica, que los sistemas actúan como humanos. Y bueno, ¿y el humano actúa bien siempre? Pues no, el humano no siempre actúa bien, y entonces por eso hay sistemas expertos que piensan racionalmente. Racionalmente no es igual al humano, sino racionalmente es de que vos seguís el algoritmo de forma perfecta. El humano en general no. Entonces, por eso, cuando se hizo el sistema de inteligencia artificial, se dejó que el lenguaje coloquial fuera su interfase para que tuviera esa interacción humana, para que tú percibieras el otro lado no como una máquina, sino como otro humano, a pesar de que fuera artificial. Por ejemplo, también tenés los agentes inteligentes que actúan racionalmente, pero lo sentirían. ¿Ah? Y entonces, por eso, esos son, digamos, de las primeras 4 grandes divisiones que puedes encontrar en la inteligencia artificial. Y de la inteligencia artificial hay otro tipo, digamos, de clasificaciones. Está la inteligencia artificial generativa, que es la famosa, ChatGPT, Stable, Diffusion, Midjourney o DALL-E, que es el que hace las gráficas como la que enseñamos de qué es lo que tú crees que es la inteligencia artificial. Ahora está la inteligencia artificial fuerte, que es la que sale, por ejemplo, en la película Terminator, que acaba la humanidad, y la inteligencia artificial fuerte es la más complicada. Pues después está la inteligencia artificial explicable, la multimodal o la cuántica. Pero no nos vamos a profundizar en todas estas, sino vamos a permanecer en la generativa, que es la que tú puedes usar. La inteligencia artificial, ya vimos que tiene todas esas clasificaciones, pero ¿qué no es la inteligencia artificial? Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres, OCR, ya no se percibe como un ejemplo de inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú haces un escáner de un documento y todo queda como una imagen, si el sistema viene y reconoce las letras que están ahí, eso ya no se considera una operación de inteligencia artificial. Eso se considera una herramienta de reconocimiento de texto. Es una tecnología común. Por ejemplo, que tú entres a Amazon o entres a eBay o alguno de estos servicios de compras en línea y salga, digamos, que tú te gusta el rosado, porque el rosado es una persona como Barbie, entonces resulta que el rosado está en todo lo que yo compro y todo lo que consumo. Entonces las interfaces comienzan a salirte con ese color, pero no es porque sean inteligentes. Eso es un sistema que se hizo más o menos en la misma época cuando se desarrollaron las redes sociales iniciales que hubo, que se llamaba e-business. Entonces el e-business es un perfilamiento, o es guardar un histórico de las operaciones que tú haces en el internet para establecer qué cosas te gustan a partir de ese comportamiento. Pero eso es un perfilamiento, eso no es inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, inteligencia artificial podría ser tener un software que juega ajedrez contigo, no un juego sencillo, sino estamos hablando de grandes computadoras que se han diseñado para eso, para hacer los modelos que hoy ya son comerciales. O, por ejemplo, tener un Tesla que tiene su sistema donde el carro se maneja de forma autónoma. Porque conducir un vehículo en una calle hay una serie de variables de se está aproximando un carro, tengo otro carro atrás, viene una moto, la luz del semáforo, la autoridad está haciéndome alto, los peatones. Entonces, es un sistema que tiene que tener criterios propios para poder actuar como debe ser. Entonces, les traje un video que va a ser interesante. Sí, ¿qué es agricultura? Es una de las grandes invenciones de la humanidad. Se refiere a la producción agrícola, pecuaria, acuícola y fue clave para la civilización. Generó excedentes de alimentos que permitió a las personas vivir en ciudades. Sí, pero ¿cuáles son las principales amenazas a la producción agropecuaria? Las plagas y enfermedades. Cada año, hasta el 40% de los cultivos se pierde en el mundo. Esto deja a millones de personas sin suficientes alimentos. Sí, ¿y cómo se previenen las plagas? Los países realizan grandes esfuerzos. A través de la sanidad vegetal, se tienen estrategias de control y prevención de plagas en cultivos. Con la salud animal,
se previenen, controlan y erradican enfermedades en los animales. A través de la inocuidad de los alimentos se fortalecen las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura. Sí, siempre han existido las plagas. Sí, están desde el principio de los tiempos, pero ahora el riesgo es mayor. La humanidad ha creado un mundo hiperconectado. Se pueden recorrer grandes distancias en poco tiempo. Las plagas y enfermedades viajan como polizontes por estas vías. ¿Quién nos protege ante estas amenazas, Siri? La cuarentena agropecuaria previene la introducción y establecimiento de especies exóticas de plagas y enfermedades. Instituciones como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, que apoya a una producción sana y facilita el comercio. Siri, ¿qué implica la sanidad agropecuaria? Es un trabajo complejo, pero con ciencia y tecnología, el OIRSA se refuerza. Inteligencia agrosanitaria para la prevención de plagas y enfermedades. El desarrollo de más plataformas para dar información a los países e inferir posibles amenazas. Producción de plantas sanas con altos estándares de bioseguridad. Simulación virtual con tecnología inmersiva para capacitar a técnicos. Apoyo con el uso de drones aplicados al ámbito agropecuario. Análisis espectral de imágenes usando satélites para el monitoreo de plantaciones. Sistemas más robustos para el diagnóstico digital a distancia con imágenes para detectar plagas en fronteras. Equipamiento de laboratorios para el monitoreo de residuos de contaminantes químicos y peligros biológicos. Entrenamiento de perros y rayos X para realizar inspecciones no intrusivas e identificar mercancías de riesgo. Trazabilidad de animales, pesca y cultivos. Modernos equipos de autoclave, incineradores cero emisiones para eliminar desechos que son generados en aeronaves y la dispersión de plagas. Siri, ¿para qué se realiza todo este trabajo? Para preservar el patrimonio productivo de las presentes y futuras generaciones, OIRSA, son 9 países unidos por la sanidad agropecuaria. Bueno, resulta que puse este video y ahí lo primero importante es que nada de lo que vieron tiene inteligencia artificial. O sea, podrías usar la inteligencia artificial complementando lo que está ahí, pero lo que mostró la gente de OIRSA en su video, que la primera vez que lo vi fue cuando fue el aniversario de la sanidad agropecuaria, que se celebra todos los años. Y obviamente es importante para nosotros como terminal porque nosotros manejamos alimentos. Fíjense bien, se habla del mundo hiperconectado y que entonces las plagas pueden viajar en esto y entonces sistemas de información muchísimo más robustos requieren que se pueda analizar y demás, pero entonces si las máquinas lo analizan por nosotros, que ese podría ser un trabajo de inteligencia artificial, sería genial. No es solo te mandé el Excel y ahí miras vos qué haces, sino que ahí va todo, ahí está toda la información, no es lo que estamos buscando. Ahora, en este video ves una serie de nuevos trabajos que pueden haber en el sistema portuario, porque hoy se ha ido al sistema portuario porque ellos revisan pues contenedores, también la carga, digamos, a granel, la carga general. Ellos están viendo que ese mundo hiperconectado no afecte el patrimonio agrícola de Centroamérica o de Guatemala si es en Puertos Guatemala. Ellos trabajan como un ente ejecutor de la labor que hace el Ministerio de Agricultura y es muy importante. O sea, no solo lo hacen sobre alimentos, sino lo pueden hacer sobre cajas que vienen para ver qué insectos vienen ahí. Entonces, las plagas exóticas a lo que se refieren es de que si viene un insecto que también tenemos aquí, pues no hay ningún problema. Ahora, si viene un insecto muy raro, podría destruir todo un nivel de frutas o una especie animal, y entonces eso es importante. Entonces, un Siri que te está diciendo todas estas cosas, pues solo te está repitiendo textos, no tiene una interacción humana. Y obviamente aquí hay un arreglo de producción para darle continuidad a lo que te están mostrando. Pero la inteligencia artificial no es eso.
La inteligencia artificial es generar automatización, es tener precisión sobre los resultados que se van a tener y es innovar. Y entonces algo de innovación había y, por ejemplo, hablaban de tener imágenes satelitales infrarrojas para saber cómo están los cultivos y bueno, ¿quién va a analizar esas imágenes? Puedes poner a la inteligencia artificial, podrías hacerlo tú o puedes solo simplemente repetir patrones, pero la inteligencia artificial va a tener más poder para ver más profundamente sobre esos datos. ¿Qué desventajas hablamos? Y también por eso el video, la motivación del video es de que hay un dilema moral. ¿Qué pasa con estos trabajos? Pero así como fue la revolución industrial a principios de 1900 y a finales de 1800, se planteaba, si las máquinas pueden hacer las telas, todos los que trabajamos haciendo telares o la tela, ¿qué vamos a hacer? Todas estas máquinas nos vinieron a quitar el trabajo y la humanidad va a entrar en un perjuicio. Pues vienen nuevas carreras, vienen las carreras de ser expertos en informática, por ejemplo, la seguridad ante los ransomware, los malwares, todo lo que tiene que ver con la automatización de los puertos, pues ya hay departamentos que no son los departamentos de tecnología, sino son los departamentos de seguridad informática. Son nuevas profesiones, nuevas cosas que van apareciendo. Hablan sobre los riesgos de la inteligencia artificial en el sentido de que ella se puede involucrar en tu vida o puede sustituirte de alguna manera, pero ya hablamos, la inteligencia, por ejemplo, generativa, no está a ese nivel y hay otras que sí podrían hacerlo, pero bueno, es parte de lo que, así como se generó energía nuclear para generar energía que era fuerza, energía eléctrica para cualquier cosa, también generaron bombas y alguien las usó mal o las usó bien, porque, por ejemplo, si alguien podría venir y decir, no, las bombas de Hiroshima y Nagasaki terminaron una guerra mundial. Entonces, es complicado entrar en ese dilema, pero es importante entenderlo. Ahora, tú vas a entrar en una curva de desempleo si tú no aprovechas el potencial de lo que la inteligencia artificial te plantea. Ahora, la inteligencia artificial no es un tema de que empezó ahorita, sino es histórica. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio, del proyecto Manhattan, donde se hizo la bomba atómica, en ese laboratorio está lleno de computadoras, es una computadora que se llama Grail, son más o menos 12.000 CPUs que están generando, por ejemplo, las simulaciones más importantes sobre los movimientos de placas tectónicas, cambios del clima y una serie de cosas, y también ahí se desarrolló parte de los conceptos de lo que era la inteligencia artificial, a partir de los desarrollos que se hicieron sobre la máquina de Turing, que fue la máquina que se usó para descifrar los códigos de las claves que usaban los alemanes para comunicarse con sus submarinos y para mandarse mensajes. Y eso permitió en gran parte que, con la máquina de Turing, el ejército aliado le ganara a los alemanes. Entonces la inteligencia artificial no es algo que se inventaron en estos años, sino es algo que ya tiene más de 50 años. Y entonces, y está llegando a todas las etapas. No solo al sistema portuario, sino, digamos, está entrando en salud, también está entrando en finanzas. Por ejemplo, los asistentes virtuales les están agregando ciertos elementos de inteligencia artificial, también el reconocimiento de voz, o por ejemplo, para los sistemas biométricos están viendo si agregan inteligencia artificial. Ahora, si yo tengo un sistema biométrico, por ejemplo, voy a dactilar o facial, no forzosamente tiene la inteligencia artificial adaptada. Por ejemplo, si usas Google y tienes tu perfil incorporado y tiene identificado quién está usando el perfil, te da una opción de inteligencia artificial de Google, se llama Gemini. Ahora, si tú estás usando una computadora pública, esa opción no está. Hasta en el mismo WhatsApp, tú ya encuentras, por ejemplo, en la búsqueda, puedes preguntarle a la inteligencia artificial de Meta, que es la empresa que es propietaria de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y algunas otras redes sociales. Entonces, la inteligencia artificial establece un futuro prominente y no quería pasar el tema de las innovaciones que están en el futuro de la inteligencia artificial comentando algo sobre la salud que me resulta apasionante. Como la inteligencia artificial, su interfaz es la voz, en el MIT se están haciendo estudios profundos de cómo poder diagnosticar a un paciente solo por el tono de su voz. No que digas, me duele la cabeza o me duele la espalda, sino que por el tono de la voz ya se pueda establecer qué posibles problemas de salud tengas. Y entonces el futuro es interesante en lo que es la
la inteligencia artificial y va bastante acelerado, ¿no? Ahora, en la inteligencia artificial hemos visto todos estos gráficos que le pedí a la inteligencia artificial que desarrollara, y en este me frustré, porque nosotros somos una terminal de graneles, y los graneles son los que surcan los mares. 85% de las cargas que surcan los mares del mundo, que son el 90% del comercio exterior de productos, son de graneles, combustibles, alimentos, materias primas. Y le pedí a la inteligencia artificial que me pusiera, me graficara el sistema portuario y su relación con la inteligencia artificial, y no sacó nada de graneles, sacó contenedores, sacó grúas pórtico, y ellos solo son el 16% de las cargas. Hasta la flota de buques es más grande, la flota de buques de graneles, que de contenedores. Y es la que más tiene pedidos desde el COVID que la de contenedores. O sea que, en conclusión, la inteligencia artificial también se puede equivocar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No sé si ya tienen aquí en producción alguna interacción de los que nos están escuchando. Ellos están hablando ahorita con sus inteligencias artificiales o con algún amigo en su chat, ¿no? Pero bueno. Doctor, lo vamos a interrumpir un momento. Aquí tenemos una pregunta de Luis desde Puerto Barrios y quiere saber cómo la inteligencia artificial beneficia o vuelve más competitivos a los puertos de Guatemala. Ok, digamos que cabal el gráfico que tengo en pantalla, pues te habla de las 4 grandes aportes que te hace la inteligencia artificial en un sistema portuario. Luis, sería analizar las cargas. Tú puedes analizar las cargas. ¿Qué es analizar las cargas? Es ver, pronosticar, es proyectar, es hacer estimaciones sobre qué cargas pueden ser, ver qué cargas en general te generan más costos en un puerto para poder tener sistemas tarifarios diferentes. Por ejemplo, una de las cosas más ruines que puede tener un puerto es tener tarifas que no puedan generar una rentabilidad a la institución portuaria. Y te comento, en Centroamérica el sistema tarifario, pues la mayoría de los puertos tienen tarifas de entre los años 70 y el año 84, y entonces no logran generar suficientes utilidades para los servicios que prestan. Si tú haces análisis históricos de todo lo que tenés en los miles de Excel que puedes tener guardados ahí, puedes llegar a conclusiones interesantes de cómo has ido perdiendo dinero en ciertos servicios, cómo ciertas obligaciones que los puertos tienen, cómo poder encontrarles asideros financieros, porque va relacionando ciertas cargas y ciertos crecimientos a esos precios. Porque al final el puerto no debe funcionar solo en función de queremos gastar esto o necesitamos gastar esto, sino tienen que adaptarse al mercado, sobre todo cuando los puertos están tan cerca. El fenómeno centroamericano es un fenómeno de 2.100 kilómetros entre lo que sería la frontera de Tocumen y el canal de Panamá. Son distancias muy cercanas, o sea, esa es la distancia que pueden haber de los puertos marítimos del Brasil. 2.000 kilómetros de entre puerto y puerto, y aquí nosotros entre puertos y terminales tenemos 60 puertos y terminales especializados entre Guatemala y Panamá. Eso es muchísimo, incluyendo también a República Dominicana, pensando en el Tratado de Libre Comercio. Ahora, puedes tener temas de mantenimiento predictivo, porque si vos tenés temas de mantenimiento predictivo, por ejemplo, en un puerto como podría ser Santo Tomás, que es de una gobernanza tool port, no puedes comprar los repuestos inmediatamente cuando se termina algo, tienes que comprarlos en tu presupuesto. Si tú haces la revisión de las fallas que van teniendo tus maquinarias en función de los servicios que prestan, pues podrías tener un pronóstico de qué repuestos necesitas y entonces comprarlos en el justo momento que tu gobernanza tool port te solicita. Se pueden optimizar rutas, que eso es un tema para navieros, o por ejemplo gestionar mejor el tráfico. Porque al final, si uno piensa en Puerto Barrios, pues ahorita últimamente se han hecho nuevas inversiones en infraestructura vial, pero la ciudad siempre está muy complicada por la cantidad de tráfico que va teniendo un puerto que sigue creciendo. Entonces, ¿cómo mejorar esas cosas? Es analizar datos y la inteligencia artificial te va a ayudar en eso. Y entonces aprenderlo a usar de una manera sencilla, que es lo que pretendemos mostrar hoy, te va a permitir también después verlo como profesionalmente lo hace el puerto. O sea, el departamento de finanzas, el departamento de sistemas deberían de estar ya involucrados o
proponiendo gastemos un dinero en inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, doctor, muchas gracias. Tenemos también una pregunta desde Puerto Quetzal. ¿Qué tanto deben invertir o cambiar los puertos para adquirir o adaptarse a la inteligencia artificial? Bueno, tú no te tienes que adaptar a la inteligencia artificial. O sea, tú vas agregando la inteligencia artificial en los elementos que hacen más rentable tu operación. Tú no vas a poner inteligencia artificial en una cámara que en realidad casi no tiene imágenes, digamos que en los sistemas normales donde solo detectan movimiento es suficiente para generar una alarma o una alerta. No vas a comprar un sistema de inteligencia artificial en esa cámara, pero sí vas a ponerlo en una cámara donde querás reconocer si la persona que está dando una licencia corresponde a la persona que está sentada en un camión. O sea que hay puntos donde tú tienes que adaptar estas tecnologías y van a ser relevantes dentro de la operación portuaria, van a incrementarte la seguridad, van a incrementarte, digamos, ciertos funcionamientos, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial en cámaras, y lo vamos a ver más adelante, ayuda en una manera significativa. Porque ya no solo es decirte que hay movimiento en la cámara, sino te dice qué es lo que está pasando. Puede decirte, mire, este trabajador no trae el casco. Pero entonces ya no tenés que estar haciendo rondas con los OPIP, sino que ya podemos saber que hay gente que está en el muelle sin usar casco. Ahora, yo no voy a poner una cámara de inteligencia artificial en la parte más segura del puerto para ver si alguien lleva el casco. Porque eso es por gusto. En cambio, en la zona del muelle, pues hay peligros muy grandes, y entonces en ese punto sí sería importante tener. Si lleva refractivos, si lleva chalecos, si va cruzando una calle y no lleva refractivos, es una alerta bastante peligrosa y es una persona que es bastante irresponsable porque está poniendo en peligro muchas personas. Entonces, no es que tú te adaptes a ella, sino que es una nueva herramienta que tú tienes que integrar a las acciones que tú haces, pero de manera también inteligente. Hasta tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial cómo yo puedo integrar a mis cámaras o cómo puedo integrarlo, por ejemplo, al departamento de normas, porque también hay mucha normalización. Hay normalizaciones que tienes que cumplir en un puerto que tienen que ver con medio ambiente, normalizaciones que tienen que cumplir, por ejemplo, con logística, con protección, que no es lo mismo que seguridad, y entonces hay que verlo, como dijimos al principio, la inteligencia artificial es una forma de resolver problemas, pero al final es una herramienta que tú integrarás. No te integras tú a ella, es al inverso, tú lo integras a ti. ¿Sí? ¿Una otra pregunta? Sí, claro, doctor, muchas gracias. Pregunta María José desde Escuintla, ¿cómo Terpac ha utilizado la inteligencia artificial para mantenerse competitivo? Bueno, eso lo vamos a mostrar más adelante, entonces eso no lo vamos a contestar inmediatamente, pero vamos a estar pendientes. No se me olvide, aquí me lo recuerdo. Tengo varios que no son inteligencia artificial, pero son chisputos. Nos van a decir qué es lo que está pendiente. Entonces, fíjense bien. Ahora vienen cosas interesantes. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, decime en qué ayuda la inteligencia artificial al comercio exterior. Y entonces ChatGPT me contestó lo que ves al lado izquierdo y la inteligencia artificial de Google, Gemini, me contestó lo que está al lado derecho. Y lo único que en realidad dijeron igual es la optimización de la cadena de suministros y la automatización de procesos. Pero fíjense, Gemini habló de automatización de procesos aduaneros, que eso ya es específico. Por ejemplo, ChatGPT dijo la automatización de procesos, porque podemos automatizar procesos, por ejemplo, medioambientales, procesos logísticos, procesos de protección, no solo aduaneros. O sea que eso sería más correcto. Entonces, va a depender mucho qué inteligencia artificial estás usando para el resultado que tenés. No es universal la inteligencia artificial, sino que hay distintos desarrollos que han hecho distintas compañías y tú tienes que ir escogiendo la que compete mejor. Al final de la presentación vamos a decir cuál es la mejor, porque esa es una pregunta que me van a hacer y entonces antes que la haga, yo ya sabía que me la iban a hacer, entonces traigo la respuesta. Que puede ser, no sé, pero hay que esperar al final de la presentación para decir la respuesta. Y entonces, pero esto es interesante, no te contesta lo mismo. ¿Podemos ver cómo funciona? Bueno, vamos a hacer una demostración para nuestros amigos que están aquí en el After Office de la CPN, cómo funciona la inteligencia artificial con datos de un puerto. Agarramos los datos de un puerto sobre el ChatGPT en la versión, digamos, avanzada,
y hicimos esto. El Excel que va ahí lleva la información de un año del puerto. Fíjense bien, agarré el Excel, varias columnas con información de todo un año de un puerto que no es de acá, ¿sí? Entonces, lo que hace primero la inteligencia artificial es establecer las columnas que existen en el documento, les titula y después establece cómo quieres proceder. Hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Quisiera que vieras el rendimiento de nuestras operaciones de contenedores, me establecieras cuál es el informe de la información que tienes. El mejor mes en términos de rendimiento de las operaciones de contenedores es enero de 2024, con un promedio de rendimiento de aproximadamente 35.95 toneladas por hora. También te puedo compartir el rendimiento promedio por mes. Enero 2024, 35.95, febrero 2024, 34.54, marzo 2024, mayo 2024, 32.83, junio 2024, 33.14, julio 2024, 35.82, agosto 2024, 35.81, septiembre 2024, 35.30. ¿Te gustaría hacer algún análisis adicional con esta información? ¿Puedes graficarnos el resultado, por favor? Aquí tienes el gráfico con el rendimiento mensual de las operaciones de contenedores. Entonces, fíjense bien, yo al sistema le puedo pedir los datos y me los puede graficar y digamos que es una cuestión en tiempo real. O sea, no estamos haciendo... Los intervalos de operaciones por hora en las operaciones de contenedores, una campana de banco. ¿Puedes graficarlo? Aquí vienen cosas interesantes. ¿Por qué yo le pedí una campana de Gauss? Esa es la forma tradicional de pedir este tipo de datos. Ahora, si yo no sé esa pregunta, yo le puedo decir a la inteligencia artificial qué preguntas serían interesantes hacer sobre Aquí esta. tienes la gráfica que muestra la distribución normal, campana de Gauss, del rendimiento por hora en las operaciones de contenedores, junto con un histograma de los datos reales. Esto te da... Entonces, fíjense bien. Nosotros, al tener esa campana de Gauss, de una vez la inteligencia artificial me agregó el histograma, cosa que no le pedí. Pero de una vez me da, por ejemplo, meses donde no tuvimos operación. ¿Has analizado, consideras que tiene algún error? Me alegra que te haya gustado. En cuanto a posibles errores en la data, hay algunos indicadores que podríamos revisar. Uno, valores atípicos. Si observamos valores extremadamente bajos o altos en el rendimiento, podría ser un error de registro o un caso inusual. En tu caso, un valor de rendimiento de menos de 10 toneladas por hora en marzo es notablemente bajo comparado con otros meses. Sería útil verificar si hay alguna razón operativa detrás de esto. 2. Inconsistencias de formato. En la columna de fechas y tiempos, si algunos registros no están bien formateados, podrían afectar los cálculos relacionados con el tiempo de atraque y saque. 3. Valores faltantes. Si hay datos faltantes o nulos en columnas clave. Entonces, fíjense bien, este video sigue, pero vimos cosas interesantes. Yo le puedo preguntar sobre los datos que le subí, los datos concretos que yo le subí a la inteligencia artificial, qué datos están mal aquí, y me lo dice. Le puedo decir que me los corrija, él puede venir y decir, bueno, te los vamos a anular y vamos a calcular sobre los datos. Eso no es lo mejor, porque estarías perdiendo información. Cuando le pides que lo corrija, le puedes decir, identifica los lugares para que tú cambies el archivo y lo vuelvas a subir. Si tú no tienes una buena data, entonces obviamente las conclusiones no van a ser tan buenas. Pero la inteligencia artificial te lo hace en segundos. O sea, un archivo de estos en un puerto para hacer un informe lleva semanas y ahora tú podrías estar entregando estos documentos semanalmente a tu directiva, a tu supervisión,
al jefe de departamento en una manera muchísimo más fácil. ¿Cómo se hace esto? También lo vamos a ver durante el transcurso de esta presentación. Ahora, al principio, si se dan cuenta, yo hice preguntas como interesantes porque de alguna manera tengo muchos años en esto y entonces ya sé lo que tengo que preguntar. Pero si no supiera, también preparé un video para no saber. Este es un sistema que se llama Polymer, que no es ChatGPT, es otro sistema que es directamente para manejo de análisis de datos. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a cargar el mismo archivo que cargamos anteriormente en la demostración anterior. Puedes cargar distintos tipos de archivos, puedes cargar archivos de Google, puedes cargar archivos, por ejemplo, de Oracle, puedes conectarlos a las bases de datos, digamos, de tu puerto. Y entonces, fíjense, ese mismo archivo de un año de operaciones, en el tiempo que nos está procesando la información, la inteligencia artificial nos dice, encontramos algunas inconsistencias en el archivo, pero ya te hicimos los indicadores. Por supuesto que la página se despliega en inglés, porque yo tengo la computadora en inglés, pero entonces ahí ves ya todos los indicadores portuarios que tú deberías de tener. Y te da herramientas o te da sugerencias el sistema para que tú puedas hacer otras cosas. Y ahí es cuando yo empecé de la nada, yo puedo hacer un dashboard, que es ahora lo que está de moda, en minutos. Antes venir y te decían, vaya y haga un panel de indicadores, te daban una misión imposible. Y ahora lo puedes hacer en minutos. Entonces, obviamente, si tú no tienes integrado esto en tu vida diaria, te estás tardando muchísimo más que las personas que ya lo usan. Es como tener una supercalculadora y todavía querer usar la del teléfono. Y ahí tratando de ver cómo sumar y restar las cosas. Entonces, esto es una cosa interesante. ¿Qué otra cosa puedes tener? Por ejemplo, hay otra aplicación todavía más avanzada que se llama Data Lab, donde aquí ya nos dice, mira, la asistencia y la inteligencia artificial sobre los mismos datos que presentamos, ya nos dice, aquí lo ves, carga general no está bien colocado, contenedores también no se repite correctamente, vehículos tiene a veces vehículos hora, está con separaciones en la diagonal, entonces te dice que el Excel está sucio y te dicen los puntos exactos y te dice que debes arreglar esto. Esto es mejor porque entonces digamos que esto se llama caja blanca porque vos vas a saber qué cambios estás haciendo cuando vos solo le pides a la inteligencia artificial corregir, no sabes qué correcciones hizo. Pudo haber hecho aproximaciones y demás, y entonces para hacer cosas más concretamente te sirve esto. A ver, vamos a ver, ¿ya tenemos nuevas preguntas? Sí, doctor. Aquí preguntan desde Puerto Barrios, Humberto Urbano, ¿qué tanto la inteligencia artificial puede desplazar la fuerza laboral humana? Digamos que la inteligencia artificial en algún sentido va a desplazar gente, pero en otro sentido va a salvar a la humanidad. Hoy, digamos, en la realidad que hoy Guatemala está viviendo, como casi todo el mundo, es de que el trabajo que menos está siendo apetecido por la gente es ser chofer de camión, o sea, piloto. Y los pilotos están yendo donde los mejores están pagando en el mundo. Entonces otros países se están quedando sin pilotos. Entonces viene una inteligencia artificial y te dice, yo te puedo manejar el camión, pues eso salva lo que hoy es un puesto que nadie quiere. Por ejemplo, en Guatemala las tarifas de pilotos son por kilómetro, no por tiempo. Entonces si tienes una carretera que se cayó por una lluvia, porque se dañó lo que sea, porque hubo un accidente, pues el piloto tiene que esperar más tiempo, bajo condiciones que a veces no son favorables, porque no tiene dónde comer, no tiene baño, no forzosamente está preparado para viajes tan largos, y entonces la inteligencia artificial no le está quitando el trabajo a los pilotos. En realidad ya no tenemos pilotos. Hay una crisis, no solo nacional, sino en muchos países, y por ejemplo hasta el Congreso de la República está considerando hacer una modificación a las leyes para que las licencias profesionales puedan tener gente más joven, que no forzosamente es una solución buena, pensando en que a alguien jovencito le vas a dar un camión que puede pesar 42 toneladas. Pero entonces no solo es desplazar a las personas. Ahora, yo si ya tengo una avanzada edad, lo que te estoy enseñando es complicado, pues tal vez usar Data Lab es complicado. Pero usar Polymer puede ser muy fácil. Usar ChatGPT, subir tu archivo de Excel y preguntarle, decime qué me puedes decir de esta información, qué cosas inteligentes hay ahí. Puedes probar, así como algún día te dijeron que el celular ya no iba a tener botones, o que el teléfono ya no iba a ser de discos, sino iba a ser de botones. Algunos tuvimos que vivir esos cambios. Antes el teléfono había que discar,
y después lo pasaron a botones, y entonces el que tenía botones era rarísimo, porque había que discar. Y después resulta que en una pantalla había que tocar los botones, y ahora resulta que ahora le dices a la asistente del teléfono, llama a Humberto, llama a Sandra, llama a la comisión portuaria y te marca. Ya no sabes ni el número. Antes uno se sabía de memoria los números de todos, ¿ah? Y si no te sabes el número de alguien, no te era importante, ahora no sabes ni tu propio número. Entonces, digamos que sí es posible que te adaptes a estas nuevas tecnologías, y esas tecnologías pueden permitir que hoy hagas mejor tu trabajo, y esa es la invitación que la Comisión Portuaria hoy nos está haciendo con este tema. ¿Qué más preguntas? La capacitación portuaria puede estar sujeta a la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Bueno, digamos que esa pregunta es muy buena. Todas las preguntas han sido muy buenas, pero esta en especial, porque, por ejemplo, en vez de subir un Excel a la inteligencia artificial, tú puedes subir tu manual de operaciones. Y entonces preguntar cuáles son las actividades más importantes, entonces es un asistente que puede enseñarle a alguien cuáles son las cosas importantes sin leer. Tú le puedes pedir a la inteligencia artificial, dime si esto está bien redactado, si tiene consistencia, si no hay incongruencias en lo que está escrito. Puede servir para redactar o rehacer o mejorar los manuales que se tienen actualmente. Y también sirve para poder hacer consultas, porque alguien que está de aprendiz le puede decir a una inteligencia, eso se llaman bases de datos contenidas, donde vos esa base de conocimiento no es universal, sino se la metes a un software, por ejemplo, inteligencia artificial, que solo funciona en el puerto, y los que tienen el teléfono en el puerto van a poder preguntar a la inteligencia artificial del puerto qué es lo que debo hacer, qué dice el manual sobre esta emergencia, qué dice el manual para esta simulación, qué dice el manual en este ejercicio, digamos, de protección, o qué dice el manual sobre esto que está haciendo mal este piloto, o que está haciendo mal esta persona, o qué debería hacer yo en este momento del día. Y entonces, si resulta que el manual está, tú le haces la pregunta y no hay respuesta, significa que el manual es incompleto. Y entonces, por eso te digo de que cuando tú subes esto a la inteligencia artificial, también pone a prueba todas esas cosas que por años, este fue el manual de toda la vida. Pero todo lo demás se volvió como cultura de la empresa, y entonces rehacer tus manuales y hacer las capacitaciones con la inteligencia artificial es genial. Hay compañías que ya, por ejemplo, Amazon, tú ya le preguntas, ya no tienes que leer reviews. ¿Qué opina la gente sobre esta característica de esto que quiero comprar? Y entonces esa inteligencia artificial te dice, la mayoría está diciendo que esto funciona bien por esto, que no funciona bien por lo otro, tienes que tener cuidado en estos detalles. Y sería exactamente bajo el mismo marco de tener una base de conocimiento concreta de lo que tenemos. Ahora, lo que nos estamos dando cuenta, o lo que nos deberíamos de estar dando cuenta en este momento de la capacitación que estamos dando hoy, es de que si tú no tienes entrenamiento sobre la inteligencia artificial, pudiste haber imaginado muchas cosas que nada que ver. Entonces tú necesitas formación, es como el Excel. Saber que Excel es una herramienta poderosa y que toda la estadística del puerto puede estar en Excel, y que eso no forzosamente es malo, puede ser como el tema de la inteligencia artificial. Yo la puedo tener, pero no usar todo su potencial porque no me he formado para tener ese potencial. Entonces, algunos tips que te estoy dando son importantes en tu uso que hagas de la inteligencia artificial, que ya está en tu teléfono, que ya está en tu computadora, que está en la computadora de tu oficina, y que tienes que probar. Por supuesto que inicialmente puedes empezar con lo que gratuitamente te dan las aplicaciones, y después decir, voy a invertir. ¿Cuánto te puede costar, por ejemplo, un ChatGPT, por ejemplo, en su versión Plus? Te cuesta 150 quetzales al mes. Y eso es caro, pues para un puesto intermedio o para un puesto de toma de decisión, no es nada. Pero lo que puede potencializar su trabajo es bastante. Ahora, hay cosas que hay que tomar en cuenta sobre el uso de la inteligencia artificial gratuita. Todo lo que tú le metas ahí se vuelve parte del conocimiento general de los servidores de inteligencia artificial, no es privado. O sea, si tú ya vas a hacer inteligencia artificial sobre información privada del puerto, de la empresa y demás, lo debes hacer con, digamos, con aplicaciones pagadas, donde tú hayas hecho una revisión pormenorizada de tus condiciones de privacidad. Si tú no revisaste las condiciones de privacidad, podrías estar comprometiendo la seguridad informática, no desde el punto de vista que te va a entrar un virus,
sino desde que estás revelando información que puede ser secreta del puerto. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces por eso Excel como el ChatGPT son casi iguales a lo que estamos mostrando en el gráfico, porque si no te formaste cómo usarlos, no te sirven de nada. Y si te formaste de una manera importante, pues son herramientas muy, muy poderosas. ¿Sí? ¿Más preguntas? De momento no, doctor. Ok, entonces siempre los invitamos a que hagan sus preguntas. La peor pregunta que uno puede hacer es no hacerla. Siempre es importante tratar de ir, si no quieres dejar tu nombre ni nada, lo puedes hacer de manera incógnita. Lo importante es que te sirva esta formación. ¿Cuáles son los pasos para aprovechar la inteligencia artificial? Esta es una parte fundamental de lo que estamos hablando. Lo primero es que la información que le metas debe ser lo más pura posible. Es como si comes mala comida, pues vas a estar enfermo. Entonces, si yo le meto al sistema de inteligencia artificial mala información, pues me va a dar malas conclusiones. Entonces, la pureza de los datos es lo primero que necesitamos. Es el primer paso. ¿Pueden haber errores en la información? Sí, si hay errores en la información, automáticamente la inteligencia va a tener errores. Ahora, ¿puede haber errores también en la inteligencia artificial per se? Sí, puede haber errores. ¿Por qué? Puede haber errores porque no nos comunicamos correctamente con la inteligencia artificial. Porque no tenemos un objetivo claro informático. Imagínate que tú usas, por ejemplo, el Waze, que es una aplicación para geolocalización y ubicaciones dentro del tráfico, y yo le digo, quiero ir a algún lugar. Algún lugar no existe, o sea, es una dirección específica, quiero venir a las oficinas de CPN y me dijo que me tardaba 18 minutos, pero vine más temprano, porque le pregunté y si me voy más tarde, me dijo que me tardaba 2 horas. Entonces, yo debo tener un objetivo informático sobre lo que yo le pregunte a la inteligencia artificial. Si yo no tengo claro qué le voy a preguntar, entonces las primeras preguntas es qué yo debo de preguntar sobre este tema. ¿Qué es lo que qué podría serme útil? Pero yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer. Si no tengo claro eso, entonces no importa si mi información es muy pura y no importa si mi aplicación es la mejor del mercado. No me va a servir. Entonces tengo que tener un objetivo claro. ¿Por qué? Porque si no tengo el objetivo claro, pues voy a tener solo un volumen exagerado de información, como lo que vemos aquí en la gráfica, de que son miles de datos, pero no me dicen nada. Yo necesito como tener claro de, ¿me quiere o no me quiere? ¿Se enamoró de mí o no se enamoró de mí? ¿Es por interés o no es por interés? Entonces esas son las cosas que debo de tener como claras en lo que voy a preguntar. Y no solo el amor existe, esa no es una pregunta. Entonces ¿qué más? La tercera cosa que es importante en los sistemas para hacer el comercio exterior y los puertos de Guatemala, los puertos centroamericanos mejores, se llama interoperabilidad. Si yo tengo mi sistema de contabilidad por un lado, mi sistema de cámaras por otro lado, mi sistema estadístico por otro lado, mi sistema de finanzas por otro lado, y no se interconectan y pueden compartir información, siempre voy a tener puntos de vista que se van a circunscribir o que solo van a ser de esas islas que tengo. La interoperabilidad es hacer que todos mis datos puedan compartirse a otros elementos. Y entonces ahí viene, por ejemplo, la pregunta que hacía María José, era cómo TERPAC se ha ayudado a la inteligencia artificial. Primero nosotros comenzamos a tener interoperabilidad con las bases de datos de SAT, interoperabilidad con las bases de datos del puerto, y entonces en esos datos que recibíamos, como los datos que nosotros enviamos, comenzamos a tomar mejores decisiones por medio de análisis que hicimos con inteligencia artificial. Esos análisis nos permitieron a nosotros hacer nuevas inversiones. Nosotros como empresa hemos crecido de operar 100.000 toneladas a operar ya más de 1,5 millones de toneladas al año. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque resulta que hicimos inversiones basadas en información que pudimos obtener, pero no solo de nosotros, sino del puerto, sino también de la autoridad aduanera. También nosotros estamos en proyectos de interoperabilidad con sistemas del MAGA, con sistemas de OIRSA y con sistemas de otras instituciones. Por ejemplo, también tenemos proyectos de cooperación con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos y algunas otras agencias, como por ejemplo Customs Border and Protection, que es CBP, donde también compartimos, por ejemplo, elementos de seguridad que hacen que entonces el puerto pueda tomar decisiones mejores
pero el concepto de interoperabilidad que te incrementa la información exponencialmente no te sirve si no tienes cómo rápidamente analizar esa información. Y ahí viene la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Información más pura, la mejor información que pueda tener, mejor si la información la genera automáticamente. Por ejemplo, las básculas de Terpac son automatizadas y nadie marca, pone el peso con un teclado porque se puede equivocar, sino todo es automático. Entonces ahí hacemos una información más pura, por ejemplo, en ese aspecto. Nuestras básculas están interconectadas a nuestras operaciones, están interconectadas a nuestras cámaras, están interconectadas al sistema del puerto, están interconectadas al sistema de la aduana. Y entonces esa interoperabilidad, sabiendo que lo que queremos es ser más eficientes para el beneficio de nuestros clientes, que al final va a ser el beneficio del país, nos haga una mejor empresa. Bueno, mire, ingeniero, usted habla súper bien, pero no entendí. Explíquemelo mejor. ¿Tenemos preguntas antes de explicar mejor? No. Todavía no. Por momento, entonces vamos a verlo concretamente. Por ejemplo, tú tienes una rutina diaria. Por ejemplo, tú eres el encargado de cobros. Eso es lo que haces todos los días. Entonces tú cobras en el puerto y entonces lo que quieres ver es cómo integrar la inteligencia artificial a tu flujo de datos y entonces decís, ok, yo voy a ver cómo le digo a la inteligencia artificial con la información que tengo de cobros, qué cosas podría poner, por ejemplo, en un dashboard que me dé indicadores, pero ya no son indicadores que sean gráficas sobre datos, sino que me diga, fíjate que lo que pasó hoy es muy raro. Tú cobraste una factura que nunca has cobrado. Cobraste $1.000.000 y siempre estás cobrando entre 100.000 a 200.000 quetzales. Claro, cobraste $1.000.000. Entonces es una operación rara, entonces revisar. Entonces tú a la inteligencia artificial le puedes decir qué datos anómalos piensas que hay en las operaciones que hubo hoy y entonces eso lo puedes colocar de que te encienda alarmas o que te encienda indicadores sobre lo que tú tienes. Ahora, ¿cómo hablamos? Hay cierta información del puerto que es muy confidencial que no puedo meter en una inteligencia artificial no pagada. Y si voy a usar una inteligencia artificial dentro del puerto, debo de tener autorización del Departamento de Seguridad Informática como del Departamento de Tecnología para saber que no estoy jugando con información que es propiedad del puerto y yo pensando que eso lo estoy haciendo bien. O sea, los buenos deseos no son suficientes para hacer tu trabajo bien. Tienes que ser responsable en esto y entonces digamos que lo más interesante de esto que estamos haciendo en esta actividad es que ya estamos hablando de cosas que a veces en una exposición de 20 minutos o de media hora no se puede decir. Hay que revisar las condiciones de privacidad porque por el momento se comparte mucho en la inteligencia artificial porque así está creciendo el caudal de información que va a tener disponible. Entonces, eso significa que no puedo tener una relación de cosas privadas con la inteligencia artificial, sí la puedes tener. Pero grandes puertos, grandes grupos de inversión mundial ya están viendo sus propios desarrollos de inteligencia artificial bajo lo que ya se ha ido desarrollando para que eso quede contenido dentro de lo que es la empresa o el puerto. Entonces, vimos, por ejemplo, las redes neuronales. Es lo mismo que tú puedes hacer en un puerto. Tú puedes tener cámaras de video, tus bases de datos, sensores. Por ejemplo, un sensor lo puedes tener en una barrera, una talanquera que se abre y si no cierras porque supuestamente hay algo que le interrumpe, entonces no cierra. Entonces con los sensores, las cámaras, información, puedes comenzar a relacionar los datos y entonces, ¿cómo los integraríamos? Veamos un ejemplo. Digamos que Terpac viene y tiene su sistema de monitoreo, sí lo tiene. Nosotros vemos 22 variables ambientales, entonces en el sistema de monitoreo yo vengo y comienzo a ver que comenzó a subir la contaminación que tengo en el indicador del monitor. Entonces, uno podría decir, hoy contaminé más. Pero por otro lado, yo tengo un sensor que me dice, mira, no estamos operando ningún barco, no hay barco en el muelle. Pero entonces, ¿por qué tengo tan alto mi contaminación si no tengo barco en el muelle? Vamos a ver, estamos haciendo camiones, entonces las cámaras que ven despachos me dicen, mira, no estás despachando. Tampoco las máquinas que despachan están abriéndose las válvulas, entonces no estamos generando despachos, no hay camiones. Bueno, ¿y qué pasaría en el muelle que no usamos nosotros? Ahí, pues con una cámara puedo saber si hay un barco, no necesito tener un sensor o un transponder en el muelle, sino solo por medio de una cámara con inteligencia artificial. Hay un barco, pero no está operando. Y entonces si hay un barco y no está operando, ¿por qué tengo tan alto mi sistema de contaminación? Y entonces te dice la corriente de aire que tienes, y entonces tú le puedes preguntar al sistema. Tengo todas estas variables, de toda esta interoperabilidad entre sensores, cámaras y fuentes de datos.
Y te va a decir, no, es que tenés más elevado el aire y entonces las corrientes vienen del otro lado del puerto y entonces hay alguna cosa que está pasando del otro lado. Entonces, ahí es donde tú vas creciendo tu sistema para establecer cuál es nuestro objetivo informático. Pues contaminar menos, ser responsables con el medio ambiente. No solo es ver si contaminé en un momento, no, sino establecer cuál es la causa es lo más importante, porque yo puedo atacar una causa, pero si simplemente, como no tengo barco y subió la contaminación, entonces saber qué es. No es suficiente. Hoy, el mundo de hoy te permite poderlo saber. Y con la inteligencia artificial te va a ser más fácil lograrlo. Perdón. Ahora, ¿cómo nace todo esto? Si tú tienes una fuente de datos diaria, de ciertos datos, por ejemplo, los cobros, que era el ejemplo que poníamos, yo vengo y le puedo decir a la inteligencia artificial, aquí te subí el archivo de los cobros y entonces yo quiero saber qué cobros, si hay algún cobro extraño el día de hoy. Eso podría ser la instrucción que le doy. Me va a decir estos y estos. Entonces yo vengo y digo, de plano que esto está bien. Pero no es la forma de hacer tu automatización, porque la idea es hacer una automatización con inteligencia artificial. Entonces tú vienes y haces errores a propósito en la fuente de datos que le vas a subir al sistema para ver si los encuentra. Si encuentra esos errores, entonces tú ya tienes algo y le haces que la información la opere 3 veces bajo chat nuevos. Por ejemplo, en ChatGPT tienes que abrir chat nuevos para establecer que la información anterior no la recuerde el sistema. Entonces, haces eso y si recibes la misma respuesta, entonces lo que generaste es lo que aquí mencionamos, que es un loop de inteligencia artificial. Entonces, una vez tenés eso, entonces usas un software, por ejemplo, como Polymer, donde tú le puedes decir, ya no quiero subir yo el archivo, sino que vaya a mi carpeta tal de la computadora y jale mi archivo de Excel que yo lleno todos los días, o se conecte con la fuente de datos que yo tengo en Google, o que tengo en el Dropbox, o que lo tengo en OneDrive, o que lo tengo en iCloud. Se conecta y entonces con la nueva información de cada día te va a decir tus cobros extraños del día de hoy son estos, para que entonces yo ya vaya a buscar esas operaciones y sirve. Porque mi objetivo informático es de que los cobros que yo estoy haciendo sean correctos. Yo todos los días puedo tener esa revisión por medio de inteligencia artificial y él me va a reducir mis tiempos que me dedico a ver esos errores de una manera muy grande. ¿Me quitó el trabajo? No me lo quitó. Mejoré mi trabajo sustancialmente. Porque entonces yo puedo comenzar a ver por cuáles son las causas por las cuales yo estoy cobrando más. Y entonces que le planteo eso a IT, le planteo eso a seguridad informática, mira, está pasando esto y por eso están pasando estas cosas. No están transfiriendo los datos aquí o algo está pasando, investiguen. Entonces ese es el loop que nosotros tenemos que buscar hacer. Y entonces traje un ejemplo de lo más sencillo que nos va a permitir entender qué es esto del loop. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, doctor. Serían 2 pares. Ok, y ahí vemos el tema de lo que es coloquial, porque yo le dije 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y le dije par más par, pero yo ya estaba pensando en otra cosa. Pero como la primera pregunta era con números, dijo un número par con otro número par es otro número par. Entonces cuando tú sumas par con par, va a ser otro número par. Porque ya está bajo el contexto de números, porque coloquialmente
Yo estaba en un tema que era de números, 2 más 2. Pero yo después le dije, no, eso no es lo que yo quiero. Yo es un par de zapatos más otro par de zapatos, ¿cuántos zapatos son? 4 zapatos, pero nadie diría 4 zapatos. La respuesta en otro contexto coloquial sería 2 pares de zapatos. Un par de zapatos más otro par son 2 pares de zapatos. Para la inteligencia artificial no fue así. Entonces, cuando tú estás generando tu loop, tú puedes dar instrucciones donde según tú, lo que le estás ordenando a la computadora es algo, pero él está calculando otra cosa. Entonces, revisar, y eso se llama precisión, que es que bajo el mismo estímulo yo reciba el mismo resultado, y sobre resultados conocidos, que se llama muestras en blanco, así se habla en analítica. Cuando yo le pongo un blanco, digamos, cuando se hacen estudios sobre medicamentos, yo le pongo varios componentes a varios botes, pero le pongo uno que no lleva ningún componente, solo agua. Entonces, un instrumento me diría blanco. Es lo mismo, yo le puedo dar espacios vacíos, yo le puedo poner errores específicos, y que esos errores me los encuentre la inteligencia. En ese loop, en esa automatización que pretendo hacer, porque estar yo jalando los archivos y demás, pues al principio lo puedo hacer, pero el tema es de que, pero lo que yo le estoy hablando es coloquial. Aquí hay una cosa interesante. Tú vienes, puedes hablarle, pero todo lo que le hablas al sistema queda escrito. Así como tú lo puedes escribir, y entonces cuando tú haces tu loop, tú escribes lo que quieres hacer, le pones a la computadora y entonces tú ya puedes tener tus textos preestablecidos y decir, voy a agarrar este texto porque yo le voy a poner esta información y me va a salir este resultado porque yo ya lo comprobé. Solo venir y preguntárselo, la inteligencia artificial te puede entender. Y ese es el propósito de lo que mostramos aquí. ¿Preguntas? Sí, claro, doctora, aquí tenemos una de Roberto. Dice, ¿considera la inteligencia emocional una fuente confiable tomando en cuenta que se sustenta de información en Internet? La inteligencia emocional. La inteligencia artificial. Sí, porque yo me sentí tan Se quedó mal. pensando. Sí, me quedé pensando, entonces, que si considero la inteligencia artificial a partir... No, la inteligencia artificial no funciona a partir solo de información en Internet. O sea, digamos que cuando OpenIA hizo su proyecto, lo hizo sobre fuentes de información, digamos, de alguna manera confiables, y no agarró todo el World Wide Web, o sea, decir cualquier cosa que escribió cualquier tipo no es el único conocimiento, sino que se establecieron validaciones sobre el conocimiento y demás. Ahora, sí está claro de que esos grandes repositorios de información pueden tener defectos, como Wikipedia. O sea, Wikipedia, que es la enciclopedia libre, tiene editores que son voluntarios, que dicen aparte tienen los que les pagan, que nacen de donaciones que todos los años recibe Wikipedia, para tener una enciclopedia que igual tiene muchos fallos en algunas cosas. Entonces, digamos que la información puede tener fallos, pero la inteligencia artificial como herramienta no se basa en esa fuente de conocimiento, sino en cómo procesa el conocimiento. Porque yo te estoy diciendo, tú puedes agarrar ciertos elementos y decirles que los operen. Y entonces, como por ejemplo, una ecuación, si la buscas 100 veces o 1000 veces o 1.000.000 de veces en el internet, siempre va a ser la misma. Esas son fuentes de datos seguras. Más digamos que esto no lo busca como fuentes de datos relacionales, sino ya se maneja bajo consultas de Big Data, que ya no son bases de datos estructuradas. Entonces, en el tema de la repetición consecutiva de ciertos niveles de cálculo, la seguridad que vas a tener sobre los cálculos que va a hacer son importantes. Ahora, va a fallar menos, o la posibilidad de fallo va a ser muy chica. Pero te puedo hablar de Excel. Excel, cuando se desarrolló originalmente por Microsoft, cuando salieron los procesadores Pentium 1, tenían un fallo en el punto decimal, y entonces cuando usabas más de cierta cantidad de decimales, entonces el Excel calculaba mal. Pero no es que estuviera mal programado el Excel. Tenía un fallo el procesador que funcionaba. Entonces los sistemas informáticos no solo son el software o la fuente de conocimiento, también es el procesador, la máquina, el tema de cómo transmitir información, la validación en cómo se transmitió la información, porque al final la información es binaria y las validaciones que tienen información binaria. Entonces, si te pones a pensar que esto tiene errores, pues todo tiene errores en la vida, ¿no? Pero las posibilidades de los errores que vas a tener son muy pocos, porque al final es cómo procesa la información.
Entonces, cuando tú le das fuentes concretas, por ejemplo, de tus manuales, las cosas que tú quieres hacer, las va a poder manejar de una manera porque vos estás haciendo tus espacios conocidos donde tú querés que las decisiones se tomen sobre eso. Por supuesto que en el desarrollo de la IA, cuando tú estudias ingeniería en sistemas, como yo soy ingeniero en sistemas, yo di esa clase, el tema era ¿qué es para ti inteligencia? Entonces, si tú piensas que tu perro es inteligente, pues estás mal. Tu perro no es inteligente, él se maneja a partir de un principio que se llama estímulo condicional. Vino un psicobiólogo, Pavlov, hizo las pruebas con sus galgos y entonces puso un galgo y entonces le puso un sensor para ver si salivaba cuando le daba comida y entonces tocaba una campana y le daba comida. Entonces tocaba la campana y le daba comida. Campana, comida. Campana, comida. Entonces un día tocó la campana y él empezó a salivar pero no le dio la comida. Entonces, bajo la teoría genérica de todos los sistemas filosóficos de lo que es inteligencia, se establece que un ser inteligente, fíjate bien, puede transmitir su conocimiento, no solo tenerlo. ¿Sí? Yo debo poder transmitir el conocimiento. Entonces resulta que metieron a otro galgo, le pusieron el sensor, no habían tocado la campana, tocaron la campana. El primero empezó a salivar, el segundo no, y va a comida. Luego volvieron a tocar la campana, el primero salivó, el segundo no salivó. Y entonces Pablo en sus escritos venía y preguntaba, bueno, no salivó porque el primer perro no le transmitió el conocimiento al otro. Uno, porque no lo puede hacer, o dos, porque no es amigo del otro perro. Fíjate bien lo que dijo Pablo. Tal vez es un perro mala onda. Y por eso no le dijo al otro. Entonces puso un tercer perro y entonces los primeros dos perros ya les habían enseñado el estímulo condicional en la campana y el tercer perro no salivaba y los otros dos ya salivaban. Porque ya había habido varias repeticiones de ese estilo. Y entonces, igual Pablo dijo, no lo sabe porque no se lo contaron, o no lo sabe porque los otros no se llevan bien con él. Y así siguió haciendo pruebas con sus propios perros. Y entonces, el estímulo condicional también lo tenemos nosotros los humanos. A veces vos agarras el carro todos los días a salir de la oficina, estás a tu casa. Pero hay un día que querías ir a hacer otro mandado y cuando sentiste estás en tu casa. Pero en los seres humanos se llama disociación, no estímulo condicional, que es la repetición de actos. Entonces, vos podés, no, pero es que eso no es inteligencia. Tu definición de inteligencia va a tener una influencia sobre lo que estamos hablando aquí. Pero que hay errores, si hay errores, los errores hoy por hoy están muy afinados en lo que tú puedes recibir y son tecnologías que son confiables si las sabes usar. Y esa es la parte más importante y esa es la conclusión que quiero que todos se queden. Si tú no recibís entrenamientos adecuados y te tratas de formar sobre este tema, vas a usar todas estas herramientas de lo más mal, como puedes estar usando mal Excel. ¿Sí? Porque Excel puede ser una herramienta muy poderosa si tenés tu debida formación y puede ser muy buena si tenés el adecuado entrenamiento. ¿Qué otra pregunta? Gracias, doctor. Y aquí Karen desde Puerto Quetzal pregunta, ¿cómo afectan las coordinaciones en temas portuarios entre empresas o países si solo uno de ellos utiliza la inteligencia artificial? Bueno, mira, la inteligencia artificial te tenés que dar cuenta que es un analizador. El que la usa va a ser más listo que el que no la usa, porque va a tener resultados más rápidos. Entonces, si por ejemplo los países del primer mundo ya la están integrando en sus cuerpos y nosotros no lo vamos a integrar en un mundo global, nos estamos quedando atrás. Como por ejemplo, hay medicamentos que se consideran un avance o una desventaja en los deportes, dijeron ya no es prohibido porque a todos se lo pueden tomar. Ah, pero yo no me lo voy a tomar porque yo creo que es trampa. Ese es tu punto de vista, si ya no es trampa para los demás. Entonces, si no lo haces, está mal. Entonces, al final, si el mundo, el primer mundo lo está usando, si los negocios en tierra lo están usando, si el tema aéreo lo está usando, si el tema terrestre lo usamos, y nosotros los portuarios decimos, no, yo no lo quiero usar, entonces nosotros tenemos un problema. Entonces sí tenemos que usarlo, ¿sí? Pero, regreso a la misma conclusión que quiero que se lleven todos. Capacitación, señores. Pero no capacitación de oírme a mí. Capacitación es de buscar, poner esa cosa y decir, ¿cómo puedo aprender mejor la inteligencia artificial? ¿Cómo puedo probar esto? Y le comienzas a preguntar qué te diga. Hacer esto, dedicarle horas, hacer pruebas. Comenzar a compartir con tus amigos. Yo le pregunté esto y me contestó esto, y esto está mal, porque yo sé que es tal cosa.
O sea, dedicarle tiempo al asunto. Es como, has visto la gente de las bicicletas, anda feliz en la vida, pero si yo no sé ni montarla, pues ha de ser una felicidad increíble, pero yo no voy a poder disfrutar. O sea, la bicicleta, la natación, cualquier deporte hay que aprenderlo. O sea, por ejemplo, el fútbol americano, los americanos son muy felices viéndolo y uno no entiende. Ah, no, yo soy el soccer. Pues ahí estás mal, porque si lo aprendes y entiendes sus reglas, vas a poder disfrutar lo mismo que estos tipos de fútbol. Tal vez alguna vez en la vida lo ves, pero el tema es plantearte el reto al salir hoy de aquí, de decir, yo quiero aprender eso y ver cómo lo integro de alguna manera. Si lo haces, vas a hacer del mundo de hoy. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Eso te lo garantizo. Y no porque sea amigo de Nostradamus, sino porque es parte de las tendencias del mundo de hoy. ¿Qué más? Pues el doctor de Puerto Barrios también nos dicen que es una excelente exposición, que está muy interesante el tema, y también nos preguntan cómo ve el futuro de los puertos con la utilización de inteligencia artificial. Pues digamos que la inteligencia, fíjate que cuando tú hablas de inteligencia, digamos a nivel humano, los humanos no se entienden solo como inteligencia, sino se entienden como voluntad. Por ejemplo, tus papás te aconsejan que no hagas esto, tus abuelos te aconsejan que no hagas esto, tus amigos te aconsejan que no hagas esto, y tú lo haces. ¿No? Entonces digamos que vos puedes tener toda la fuente de información inteligente que querrás, y tu voluntad puede ser por otro lado. ¿Sí? La voluntad es importante porque la voluntad es la que toma decisiones, porque vos puedes seguir recibiendo información infinita. Por ejemplo, un sistema de automatización. Un sistema de automatización tiene tres elementos: el sensor, el controlador, que sería el cerebro, y el actuador, que es el que hace las acciones. Pero entonces, cuando un sensor informa, por ejemplo, hay una persona ahí, el cerebro dice, según yo, no puedo cerrar la puerta, puedo golpear a alguien, o voy a golpear a alguien. Pero si ese cerebro tuviera voluntad, diría, ya no solo inteligencia, pero yo la quiero cerrar, ¡pua! Y golpear a alguien, ¿entiendes? Entonces, digamos que la inteligencia artificial es un elemento donde basa todos los técnicos y todo el esfuerzo de los trabajadores portuarios es tratar de decirle a sus directores, aquí está. Y esos directores pueden ir con las gentes que van a tomar las decisiones, pero las que las toman pueden que no las tomen. Puede ser que tomen las contrarias. Y entonces, pero es parte de lo que es la vida. Porque ya te dije, por eso hay sistemas que son racionales y hay sistemas que son humanos. Los sistemas humanos no funcionan solo a partir de la inteligencia, sino de la voluntad. Entonces los sistemas portuarios también son parte de lo que las autoridades decidan. Ahora, fíjate que si te pones a ver el mundo global, una de las cosas que se critican hoy del mundo occidental es de que nosotros seguimos cambiando nuestros presidentes cada 4 años. Pero en 4 años, o en algunos países 6 años, no te da tiempo a hacer nada. Ahora, el primer ministro de China, ya el Congreso de China dijo que hasta que se muera. Entonces China lleva una línea que no cambia, porque sus líderes mantienen esa línea. Porque el líder no cambia. En Rusia, Putin no cambia y mantiene su línea y por eso son potencias. Ahora Estados Unidos viene y cambia cada 4 años y entonces a veces va para este lado, a veces va para el otro. Sigue siendo una potencia interesante porque tiene ese cambio pero hay cosas que pierden continuidad. Entonces los sistemas portuarios, no solo de Guatemala, sino centroamericanos, tienen cambios muy seguidos de sus autoridades que hacen que los planes estén muy pendientes de los que están, y esa sería la voluntad del sistema. Entonces, aunque tengas mucha inteligencia artificial, puedes ir a parar a un lugar que no es si no tienes buenas autoridades. Lo mejor es tratar de tener buenas autoridades, y eso es un tema de democracia. Las democracias a veces son un poco, tienen suerte y a veces no la tienen. O sea, así como han tenido los países grandes líderes que los han llevado lejos a todos, a veces los países no han tenido grandes líderes y entonces no nos han llevado tan lejos. Algunos nos han retrocedido. No aquí, me refiero a nivel general. Entonces es importante darte cuenta de que el impacto de la inteligencia artificial no es total, porque no es todo. Solo es una parte de todo. ¿Sí? ¿Qué más? Gaby Sasso pregunta, la inteligencia artificial, teniendo la importancia que actualmente está teniendo,
permitirá la optimización de las operaciones de carga y descarga en los puertos. La optimización de las operaciones no solo se basa en la decisión inteligente o el análisis de los datos que tengas, sino las infraestructuras. Las infraestructuras, en la medida en que no se modernizan a la velocidad que se modernizan las infraestructuras de transporte, tu nivel de crecimiento o la eficientación del proceso se va a ver comprometido. ¿Sí? O sea, por eso es importante no hacer una mega inversión como tratando de decir, ahorita lo voy a lograr. Por ejemplo, en los parámetros del medio ambiente dicen, usted ponga una tecnología que pueda pagar porque cada 5 años va a aparecer una tecnología más barata que va a hacer lo mismo. Entonces uno tiene que ir cambiando. Es igual, por ejemplo, ahorita que tenemos toda una gelada de producción aquí, tenemos cámaras acá, micrófonos, técnicos, ingenieros, o sea, el CPN es una institución muy competente. Pero si ellos compran la mega cámara de hoy, que será 4K, pues mañana sale la 8K, y sale la 16K, y entonces pero es que esta nos costó tanto que ya no podemos comprar otra. Entonces ahí es una mala decisión. Entonces, hay que tratar de ir evolucionando en función de tu mercado. En función de tu mercado, a veces uno dice, ¿pero cuál? Si tú revisas el sistema de calidad de los alemanes, los tipos van en 19 decimales en los cálculos y los sensores que ellos buscan para química analítica. Los laboratorios, por ejemplo, en Centroamérica no pasan de 2 decimales. No, perdón, 4 decimales. Los otros van en 19, aquí van en 4. Entonces, si vos venís y te compras un equipo en Alemania, te costó lo que tú querrás, pero aquí no te sirve. Porque todo el mercado funciona a partir de 4 decimales. O puede ser que no funcione ni con decimales. Entonces, cuando vos estás a Alemania y en los laboratorios que compiten con los alemanes son muy pocos en el mundo. Si vos te vas a los laboratorios americanos, pues ellos manejarán 10 decimales y así sucesivamente. Entonces, las regiones comerciales se basan en cómo los consumidores son capaces de pagar lo que quieren. Porque, por ejemplo, vos puedes decir un consumidor en Guatemala quiere lo mismo que un alemán. Pues no es del todo cierto. Cuando tú vas a Alemania, yo recuerdo la primera vez que fui, me invitaron a cenar, me pusieron una copa y entonces el tipo sirvió, pum, nos sirvió la copa. Y todo estaba bien, y entonces el alemán comenzó a gritar así como que era un loco. Yo dije, me invitó un loco. ¿Ah? Y entonces llega el otro, porque no sabía alemán, y entonces le dice el otro, mira, le llenaste mal la copa, porque la copa tiene una línea que es donde tiene que llegar el vino, si no, no te dieron una copa. Y como no me la llegaron exactamente donde es, ya era una histeria colectiva, casi bota el lugar. Aquí está lógica, ¿no? Ahí está. Ay, mira, me sirve un montón. Si te lo sirve una muchacha y le gustaste, te sirve, o si te lo sirve un muchacho y era muchacha y entonces, no le gustaste porque te sirvió menos, hasta la gente se... Porque nosotros vimos la vida un poco más libres de espíritus, no como los alemanes. Entonces, ¿es bueno tener ese estándar en Alemania? Pues es así la gente de ese país. La gente de Latinoamérica somos libres de espíritus. Aquí todo es bueno, pero nos la estamos pasando bien. No es tan importante si igual ni siquiera las copas tienen línea. Entonces ahí es la diferencia en mercados y entonces los sistemas portuarios tienen que estar enfocados que ellos son nuestros clientes, que nos exigen. Por ejemplo, toda la industria de exportación de estos países es altamente competente porque tiene que cumplir las especificaciones del mercado americano. 2 uvas tenían un no sé qué, regresen todas las uvas. 2 naranjas tenían no sé qué, regresen todas las naranjas. Entonces, los 2 tipos que se dedican a cuestiones agrícolas, por ejemplo, son muy competentes. Para las importaciones, como las recibimos nosotros, no forzosamente tenemos ese nivel de competencia. Ahora, por ejemplo, nuestra terminal es la única terminal de todas las terminales centroamericanas que tiene laboratorio de calidad para recibir alimentos de Estados Unidos. Pero te lo están mandando a Estados Unidos, no importa. Entonces estamos haciendo la verificación, es un costo para nuestros clientes, de que eso que se recibe cumple. Y si no cumpliera, nosotros exigiríamos que el que exportó cumpliera. Pero nosotros ya hacemos un paso de calidad mayor. Entonces ahí viene la relatividad de qué tanto puedo eficientar o que hay límites y la calidad tiene límites. Vos llegas a 1000 conferencias de calidad y dicen, la calidad no tiene límites. Sí. Los negocios funcionan a partir de una cosa que se llama rentabilidad. Si tienes un negocio quebrado, entonces estás mal.
Tienes que funcionar tus decisiones de inversión, tus decisiones de cobro, deben ir en función del concepto de rentabilidad. Digamos, ¿qué más? Sí, doctor, gracias. Aquí también pregunta Carlos Flores, ¿cómo cree usted que la inteligencia artificial influirá en el comercio internacional y hacia dónde se dirigirá? Digamos que establecer hacia dónde se dirige ahorita el comercio internacional es complicado, porque el COVID cambió las variables de originación. Eso no lo hablan en muchos lugares, pero las originaciones cambiaron porque todos los puertos del mundo entraron en crisis, no los puertos de Guatemala, todos los puertos del mundo. Entonces los puertos más modernos del mundo comenzaron a despachar más tarde. Ahora, por ejemplo, cuando tú estás haciendo alimentos, cuando vos recibes materias primas, si entra tarde la materia prima para la planta. Entonces, si me dicen que un barco se va a atrasar no sé cuánto, entonces yo tengo que ver dónde me consigo la materia prima, porque si no mi negocio se va a ver muy afectado. Por ejemplo, en el comercio de productos terminados, imagínate que te dicen tu contenedor que tiene que entrar en junio o julio para poder tener arbolitos de Navidad en septiembre y a la venta. Los arbolitos de Navidad los compran en junio o julio. Yo los necesito recibir a lo más tardar el 1 de agosto para que en septiembre los puedas tener en un estante y la gente los compre. Pero si me dicen, no, va a llegar en diciembre, ¿eso de qué me sirve? O sea, los sistemas portuarios atendemos, somos centros de servicio que atendemos a alguien que compra y a alguien que vende. Si ellos, su relación, se las afectamos, ellos buscan otro camino. Entonces nosotros la eficiencia que debemos de buscar es de que ellos no seamos un ruido en el camino. Porque el puerto solo es un momento. Porque está la navegación, están los tráficos de vehículos para que las mercancías lleguen al puerto de origen y los tráficos de vehículos de las mercancías del puerto lleguen a su destino final. Entonces, todas esas interacciones, ¿no? Si tú las verificas o las ves, están bajo un marco más allá de lo que el puerto busca o lo que el puerto entiende. Porque a veces el puerto dice, no, nosotros ganamos carga, no, la gente anda haciendo negocios cerca de ese puerto. Y si nosotros como puerto bajamos nuestras eficiencias, entonces afectamos el sistema. Entonces, como la inteligencia artificial la introducimos en esto, tiene que ser en medida de que nosotros podamos servir correctamente a esos propósitos. ¿Ok? Digamos, ¿qué más? Tenemos algunos comentarios agradeciendo su exposición, muy interesante exposición. De otro comentario, no cabe duda que su experiencia se manifiesta en la manera de exponer el tema y pues solamente estas preguntas tenemos. No, entonces vamos a tratar de empezar a cerrar este asunto. Y las conclusiones son, bueno, la primera pregunta que hay que contestar, que es la última pregunta que vamos a contestar, la va a contestar la inteligencia artificial. La pregunta que le hicimos es cuál es la mejor IA generativa que En existe esta en el mercado. pregunta, las mejores ideas generativas se destacan en diferentes categorías, según su aplicación. Para generación de texto, GPT-4 de OpenAI sigue siendo una de las más avanzadas, ofreciendo alta precisión y versatilidad. Para imágenes, DALL-E 3 de OpenAI y Midjourney se encuentran entre las favoritas, generando imágenes detalladas y creativas. En código, Kojama de Meta y StarCoder de Hugging Face han demostrado ser potentes para asistencia en programación y generación de código. Además, Gemini de Google está ganando popularidad como un competidor fuerte en inteligencia conversacional y generación de contenidos complejos, impulsado por su integración en plataformas de Google Cloud. Ok, entonces, aquí les muestro en pantalla cómo lo que me dijo también te lo detectó la aplicación. Eso siempre es así. Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, primera conclusión. ¿Qué inteligencia artificial es la mejor? Hay muchas, depende de qué vas a hacer. Entonces, eso es lo primero que tenés que tener claro. La segunda conclusión. Es una indudable herramienta para el mundo de hoy. No la tenerla integrada en sus procesos informáticos establece que no sos del mundo de hoy. Entonces, esta nueva forma de procesar información requiere entrenamiento, capacitación
inversión, o sea, hay que gastar plata, joven, o sea, no se aprende las cosas solo de gratis. Un verdadero convencimiento de que puede ser un factor de mejora importante en tu vida profesional, en tu vida personal, en muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que hablamos? Que hay que tener una data sólida, un objetivo informático y el camino para aprovechar esto es eso, ¿no? O sea, y con eso concluyo. Si no hay nada más que agregar. Muchas gracias, doctor. De verdad, para la Comisión Portuaria Nacional es un gusto tenerlo aquí. Gracias por esa invaluable participación en este cuarto After Office portuario. Queremos agradecer también la participación de nuestros puertos, ¿verdad? Tuvimos participación de personal de Santo Tomás, de Puerto Quetzal y de Puerto Manos Chiquito. También agradecer la participación de estudiantes de diferentes sedes y universidades, ¿verdad?, en todo el país. Y a todos pues, los que nos acompañaron en este espacio para conocer la relevancia de este tema de impacto y de mucha actualidad y aprovechar la experiencia, ¿verdad?, de más de 20 años que tiene el doctor en el diseño de estrategias portuarias para graneles, soluciones industriales en diferentes puertos del hemisferio, ¿verdad? Así que gracias a todos y a nuestras autoridades por promover e incentivar este espacio tan importante para todos. Muchas gracias, doctor, está en su casa. Que tengan feliz noche y nos vemos en el quinto After Office.